La luz del atardecer se colaba por las ventanas de la cocina, tiñendo el aire de tonos dorados. Mientras terminaba de preparar la cena, mi esposo estaba en el salón, absorto en su portátil. Todo parecía perfectamente normal, pero yo sentía ese vacío, como una habitación cerrada sin aire fresco. Era algo que no podía nombrar, pero que se hacía más grande con cada día. Él llegó justo cuando estaba sirviendo los platos. Su risa llenó el espacio, tan despreocupada, tan joven. Había algo en su energía que contrastaba con la monotonía que me rodeaba. Nos saludamos de manera casual, pero nuestras miradas se cruzaron por un segundo más de lo necesario. Fue tan sutil, tan fugaz, pero dejó algo detrás, una pequeña chispa que no supe cómo apagar. Durante la cena, él me habló de su día, de sus amigos, de sus planes. Mi esposo apenas participó, limitándose a sentir de vez en cuando mientras revisaba su teléfono. Intenté centrarme en la conversación, pero no podía evitar notar los detalles, como él gesticulaba al hablar, la intensidad en sus ojos cuando algo lo apasionaba. Me sentí como una espectadora en mi propia casa, observando un mundo al que ya no pertenecía. Después de la cena, mientras mi esposo se encerraba en su oficina para terminar un proyecto, yo me quedé recogiendo la mesa. Él vino a ayudarme. Fue un gesto simple, pero sus dedos rozaron los míos al tomar un plato. Ese contacto, tan accidental, fue como una descarga eléctrica. Mi corazón dio un vuelco, y me odié a mí misma por ello. ¿Todo bien?, preguntó, con una sonrisa ladeada. Su voz era tranquila, pero había algo en ella, una curiosidad que me desarmó. Sí, claro, respondí, evitando su mirada. Pero sentí el calor en mis mejillas, un calor que no tenía nada que ver con la cocina. Cuando terminamos, me fui al dormitorio, intentando sacudir ese momento de mi mente. Me puse un camisón sencillo, pero mi reflejo en el espejo me detuvo. Me acerqué, observando los detalles que solía ignorar, las líneas finas alrededor de mis ojos, las curvas que parecían menos firmes que antes. Suspiré y abrí el cajón, sacando un conjunto de lencería que había comprado hacía meses pero nunca usado. Era suave, de un tono azul profundo. Me lo puse sin saber por qué, quizá buscando sentir algo, cualquier cosa que me recordara quién era yo antes de convertirme en la esposa perfecta. Esa noche, mientras me acostaba junto a mi esposo, me invadió una sensación de contradicción. Lo amaba, de eso no había duda, pero no podía ignorar esa chispa que me había sacudido. Cerré los ojos, intentando apagarla, pero sabía que no sería tan fácil. El día siguiente amaneció con la misma rutina de siempre, el sonido de la cafetera burbujeando en la cocina, el susurro de las noticias matutinas en la televisión y mi esposo murmurando distraído mientras revisaba su correo. Sin embargo, todo dentro de mí estaba cambiado. La noche anterior había dejado un eco persistente, como una melodía que no podía sacarme de la cabeza. Bajé las escaleras con un vestido liviano, de tela suave que apenas rozaba mi piel. Era una elección inconsciente, pero cuando lo vi apoyado contra la barra de la cocina, supe que algo en mí quería ser notada. Él estaba bebiendo jugo de naranja y hojeando su teléfono, pero al escuchar mis pasos, levantó la vista. Sus ojos recorrieron mi figura por un breve segundo antes de esbozar esa sonrisa traviesa. «Buenos días», dijo con un tono despreocupado, pero sus ojos hablaban otro idioma. Sentí un calor en la nuca, para disimular, fui hacia la cafetera. Mientras servía el café, me pareció escuchar sus pasos detrás de mí. Un cosquilleo recorrió mi espalda antes de que él hablara. «Ayer, fue extraño, ¿no?». Su voz era suave, pero su pregunta llevaba un peso. Me quedé inmóvil por un momento, mirando cómo el café caía en la taza, oscureciendo el fondo blanco. ¿Era una trampa o estaba tan confundido como yo? Me obligué a sonreír antes de girarme. ¿A qué te refieres?». Intenté mantener un tono ligero, como si la pregunta no me hiciera temblar por dentro. Él inclinó un poco la cabeza, estudiándome con esa mirada directa que siempre me ponía nerviosa. «No sé. Solo me pareció que algo cambió». Las palabras se suspendieron entre nosotros, como si esperaran una respuesta que no me atrevía a dar. Sentí un impulso irracional de cerrar ese espacio, de comprobar si el mundo entero se detendría si nuestros cuerpos se acercaban. En cambio, di un paso hacia atrás. «Tal vez solo imaginaste cosas», respondí, desviando la mirada hacia la ventana. Pero ambos sabíamos la verdad.
La mañana siguió su curso, pero cada cruce de miradas, cada gesto, era un recordatorio de ese muro invisible que habíamos construido, pero que empezaba a agrietarse. Cerca del mediodía, mi esposo salió para atender unas reuniones en la ciudad, y la casa quedó en un extraño silencio. La ausencia de su presencia llenó el espacio con algo más denso, más cargado de posibilidades. Mientras limpiaba la encimera, escuché pasos detrás de mí. Me giré y lo vi parado allí, mirándome con una mezcla de incertidumbre y decisión. No quiero hacer que te sientas incómoda, dijo de repente, pero, creo que deberíamos hablar. Tomé aire, intentando mantener la compostura. No hay nada de qué hablar, repliqué con firmeza, pero mi voz traicionó un pequeño temblor. Él se acercó, lento, casi midiendo cada paso. Su proximidad hizo que mi respiración se volviera irregular. Pude sentir el leve aroma a cítricos en su ropa y la calidez que emanaba su cuerpo. ¿De verdad crees eso?, susurró, con la voz tan cerca que sentí el eco de sus palabras en mi piel. Mis pensamientos luchaban entre la lógica y el deseo. Podía retroceder, podía detenerlo, pero no lo hice. Mi mente se nubló cuando sentí la leve presión de sus labios en mi mejilla. Fue apenas un roce, un acto que podría haber pasado por inocente si no fuera por la intensidad detrás de él. Dio un paso atrás rápidamente, como si lo que acababa de hacer lo hubiera sorprendido tanto como a mí. Nuestras miradas se encontraron una vez más, y en sus ojos vi algo que me estremeció. No era solo atracción, era una mezcla de deseo y miedo. Lo siento, dijo apresurado, pasando una mano por su cabello. No debería haber hecho eso. Yo aún no podía hablar. La habitación parecía girar, pero no de forma caótica, sino como si hubiera cambiado su centro de gravedad. Tienes razón, dije al fin, aunque no estaba segura de qué parte de todo aprobaba. Él me miró un instante más y luego, con un suspiro contenido, se dio la vuelta y salió de la cocina. Me quedé allí, con las manos apoyadas en la fría superficie de mármol, sintiendo como mi piel ardía aún por donde había pasado su aliento. Sabía que eso no sería el final, sino el comienzo de algo mucho más complicado. El sonido de la puerta al cerrarse me dejó un extraño vacío, como si el silencio de la casa se hiciera más pesado. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en el punto donde había estado parado. Su disculpa aún resonaba en mi mente, pero lo que realmente me atormentaba era lo que yo no había dicho, lo que no había detenido. Los días siguientes fueron una rutina perfectamente ensayada. Mi esposo y yo desayunábamos juntos, hablábamos de temas triviales, y él salía temprano al trabajo. Pero yo seguía sintiendo la presencia de algo nuevo, algo que no podía ignorar. Y luego estaba él, sus idas y venidas, el cruce de miradas, la forma en que cada vez que compartíamos el mismo espacio, todo parecía ralentizarse. Una tarde decidí salir a caminar por el parque cercano. Necesitaba despejarme, intentar ordenar mis pensamientos. El aire estaba tibio, y las hojas crujían bajo mis sandalias mientras el cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados. Me senté en una banca y cerré los ojos por un instante, dejando que el murmullo de la brisa me envolviera. ¿Puedo sentarme? Abrí los ojos, y allí estaba él. No supe si me había seguido o si el destino jugaba conmigo, pero no pude evitar sonreír levemente, pese al nerviosismo que sentí al verlo. Claro, dije, haciendo un gesto hacia el espacio libre junto a mí. Se sentó, dejando un espacio prudente, pero su presencia seguía siendo arrolladora. Durante unos minutos ninguno de los dos habló. Solo observamos a las familias que paseaban, a los niños que corrían y reían sin preocupaciones. No he podido dejar de pensar en lo que pasó, dijo al fin, rompiendo el silencio con una honestidad que me desarmó. Tragué saliva y bajé la mirada hacia mis manos, que jugueteaban con la esquina de mi bolso. Yo tampoco, murmuré. La verdad salió antes de que pudiera detenerla. Él se giró hacia mí con una mezcla de sorpresa y algo que reconocí al instante, alivio. No debería ser así, continué, más para convencerme a mí misma que a él. Esto no está bien. Pero tampoco se siente mal, ¿verdad?, replicó, con una intensidad en sus ojos que me atravesó. Me quedé en silencio porque no tenía una respuesta que pudiera negar lo evidente. Mi corazón latía con una fuerza que me recordaba que, a pesar de toda mi lógica, mi cuerpo hablaba un idioma diferente. ¿Por qué tú?, pregunté finalmente, como si al decirlo en voz alta pudiera comprender lo que me estaba pasando.
¿Por qué ahora? Él dejó escapar un suspiro antes de responder. No lo sé. Pero desde que estoy aquí, tú eres lo único que no puedo ignorar. Sentí que la confesión era un golpe, y al mismo tiempo, una caricia. Por un momento nos quedamos así, con las emociones flotando a nuestro alrededor, tan palpables que parecía que cualquiera que pasara podría verlas. Esto nos va a destruir, susurré, más para mí misma. O puede salvarnos, respondió él, con una sinceridad que dolía. Me mordí el labio, intentando procesar la idea. Sabía que había verdad en sus palabras, pero también sabía el precio que podría tener. Me levanté antes de que pudiera decir algo más. Necesito tiempo, dije, casi en un susurro. Él asintió, respetando mi espacio, aunque en su mirada había algo más profundo, la certeza de que ya había cruzado la línea. Caminé de vuelta a casa con pasos lentos, como si cada metro me alejase de algo que secretamente deseaba. Cuando entré, la casa estaba vacía y el silencio me recibió como un abrazo frío. Me dejé caer en el sofá, cerrando los ojos y dejando que los recuerdos de la tarde se filtraran por cada rincón de mi mente. Sabía que el tiempo no me daría la respuesta que buscaba. Solo prolongaría lo inevitable. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones encontradas. Cada mirada, cada paso compartido en la casa se volvía un recordatorio constante de que el abismo entre lo que sentía y lo que debía hacer se hacía cada vez más profundo. Mi esposo estaba cada vez más ocupado con su trabajo, organizando una pequeña escapada de fin de semana para nosotros, como una forma de reconectar. Lo dijo con una sonrisa, sin darse cuenta de que yo ya estaba en otro lugar, atrapada en mis propios pensamientos. La idea del viaje era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Podía ser la manera de volver a sentirme completa junto a él o, por el contrario, la confirmación de que lo que alguna vez nos unió se había desgastado por completo. Te va a encantar la cabaña, dijo él mientras terminaba de empacar. Está cerca de un lago, rodeada de árboles. Podremos descansar. Sonreí, pero el gesto apenas tocó mis ojos. Mi mente vagaba hacia la posibilidad de lo que podría pasar antes de esa escapada. Porque en el fondo, algo dentro de mí sabía que el tiempo no esperaba. Esa tarde me encontré con él en la terraza de la casa. Estaba apoyado en la barandilla, con la mirada perdida en el horizonte. Era extraño verlo así, sin su habitual energía. Parecía tan atrapado en sus pensamientos como yo. ¿Estás bien?, pregunté, sorprendida de escuchar la ternura en mi propia voz. Él giró la cabeza y me dedicó una sonrisa cansada. No lo sé. Quizá estoy esperando algo que nunca debería pasar. Las palabras se hundieron en mi pecho como un ancla. Di un paso hacia adelante, como si esa mínima distancia pudiera aclarar las cosas. ¿Por qué hacemos esto?, pregunté, incapaz de contenerlo más. ¿Por qué no podemos detenerlo ahora, antes de que todo se derrumbe? Él se acercó un poco más, lo suficiente para que sintiera su respiración mezclarse con la mía. Porque ya es demasiado tarde, susurró. El mundo pareció detenerse por un momento, y lo siguiente que sentí fue el roce de su mano sobre la mía. Fue un gesto lento, intencionado, que me hizo contener el aliento. Me giré hacia él, con el corazón latiendo desbocado, y antes de que pudiera procesarlo, sus labios buscaron los míos. Fue un beso que quemaba, lleno de emociones que habíamos contenido demasiado tiempo. Era todo lo que no debía ser, pero también todo lo que habíamos anhelado en silencio. El beso no duró mucho, pero dejó un vacío inmenso cuando se terminó. Lo miré con ojos llenos de preguntas que no podía formular. No puedo, dije, dando un paso atrás mientras el aire se sentía pesado en mis pulmones. Él bajó la mirada, como si ya supiera cuál sería mi siguiente movimiento. Lo sé, respondió con una tristeza que rompía algo dentro de mí. Pero tampoco puedo olvidarlo. Esa noche, mientras preparaba mi maleta para el viaje con mi esposo, mis manos temblaban. ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que había cruzado una línea que jamás pensé cruzar? Cada prenda que guardaba parecía un símbolo de la vida que había construido y que ahora amenazaba con desmoronarse. Mi esposo entró en la habitación, sonriendo, emocionado por nuestra escapada. Se acercó y me abrazó desde atrás, como solía hacerlo antes, cuando las cosas parecían más simples. Cerré los ojos, intentando absorber ese momento, buscando sentir algo más que culpa y vacío. Te amo,
dijo al oído. Las palabras se sintieron como un recordatorio cruel de lo que estaba a punto de destruir. Yo también, susurré, con un nudo en la garganta. Me pregunté si él podía notar que algo en mí había cambiado. Quizá lo sabía, o quizá prefería aferrarse a la ilusión de que todo seguía igual. Cuando apagamos las luces esa noche, yo seguía despierta, mirando el techo y sintiendo el peso de mis decisiones. Sabía que el viaje sería una prueba, pero también una despedida. El camino hacia la cabaña era largo, serpenteante, rodeado de árboles altos que dejaban ver apenas retazos de cielo. Mi esposo conducía con la radio encendida, tarareando alguna canción que yo apenas escuchaba. Mi mente estaba en otra parte, atrapada en recuerdos que había intentado enterrar durante toda la noche. ¿Estás bien?, preguntó de repente, con una mirada de preocupación mientras sus manos seguían firmes en el volante. Le sonreí, esforzándome por parecer tranquila. Sí, solo estoy cansada, mentí, sintiendo que la verdad estaba muy cerca de mi voz. Él asintió y me dedicó una de esas sonrisas que solían reconfortarme, pero que ahora solo aumentaban mi culpa. La cabaña era hermosa, rodeada de un paisaje de ensueño. Un lago tranquilo se extendía al fondo, reflejando el cielo despejado. Todo parecía diseñado para ser perfecto, pero yo sabía que la perfección era frágil, una ilusión que se rompía al menor roce. La primera noche cenamos junto al fuego, con el crepitar de las llamas llenando los silencios. Mi esposo hablaba sobre nuestras vacaciones pasadas, sobre lo bien que nos haría desconectarnos un poco de la rutina. Lo miré mientras hablaba, intentando encontrar en él a la persona con la que me había casado, esa chispa que me había enamorado. Pero por más que buscaba, algo en mí seguía sintiéndose lejos, como si la distancia no fuera física, sino emocional. Después de cenar, decidimos salir a la terraza para disfrutar del aire fresco. La luna iluminaba el lago, y el viento suave traía consigo el aroma a pinos y tierra húmeda. Me abrazó por la espalda, rodeándome con sus brazos. Por un momento cerré los ojos, intentando perderme en la seguridad de ese abrazo. Me alegra que estemos aquí, murmuró contra mi cuello. Asentí en silencio, sin atreverme a decir lo que realmente sentía. A la mañana siguiente, cuando mi esposo salió temprano a correr, me quedé sola en la cabaña. El silencio era abrumador, pero también me daba espacio para escuchar mis propios pensamientos, esos que había estado evitando desde hacía días. Me preparé un café y me senté en el sofá con la taza caliente entre las manos. Entonces, como un susurro que el universo decidió regalarme, sonó mi teléfono. Un mensaje. Su nombre en la pantalla. ¿Podemos hablar? Por favor. Sentí un nudo en el estómago. Quise ignorarlo, pero mis dedos se movieron solos, abriendo la conversación. Mi corazón latía con fuerza mientras leía sus palabras, tan simples, pero llenas de significado. Estoy aquí. No puedo evitarlo. ¿Te extraño? Respiré hondo antes de responder. No puedo hacer esto. Estoy con él. La respuesta llegó en segundos. Lo sé. Pero también sé que no es suficiente. Me levanté bruscamente, dejando la taza sobre la mesa, el café derramándose un poco. El eco de sus palabras me persiguió mientras cruzaba la sala. Me detuve frente a la ventana, viendo cómo mi esposo regresaba por el sendero, con el rostro relajado y los pasos ligeros. Mi mente estaba dividida entre dos realidades. Minutos después, la puerta se abrió, y él entró sonriente. ¿Te apetece ir al lago esta tarde?, preguntó, mientras se secaba el sudor con una toalla. Lo miré con una mezcla de amor y desesperación. Asentí sin hablar, temiendo que cualquier palabra quebrara el frágil equilibrio que mantenía. Esa tarde, mientras navegábamos en una pequeña barca por el lago, el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos cálidos. Mi esposo hablaba sobre planes futuros, cenas, viajes, recuerdos que aún no habíamos creado. Pero mis pensamientos estaban atrapados en el presente, en el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. En un momento, su mano buscó la mía, y yo la sostuve, pero sentí la diferencia. No era pasión, era costumbre. La realización me golpeó con una claridad brutal, amaba al hombre que era mi esposo, pero no de la manera en que necesitaba. Esa noche, antes de acostarnos, me quedé mirando el reflejo de mi rostro en el espejo del baño.
El silencio de la cabaña me rodeaba, pero dentro de mí había una tormenta. Lo que sentía no iba a desaparecer. No podía ignorarlo, pero tampoco podía aceptarlo sin consecuencias. Me acosté junto a él y apagué la luz. Mientras sentía su respiración tranquila a mi lado, una lágrima solitaria recorrió mi mejilla. Sabía que estaba llegando al límite. No había vuelta atrás. Me desperté con el sonido de los pájaros afuera de la cabaña. Mi esposo aún dormía, su respiración pausada llenaba el silencio de la habitación. Me giré hacia él y lo observé por un instante. Había tanto cariño en su rostro relajado, pero también una sensación de lejanía que no podía ignorar. Decidí salir a dar un paseo. Necesitaba aire, espacio para aclarar mis pensamientos. Al llegar al porche, vi que él estaba allí. Mi paz, él. No podía pronunciar siquiera su nombre en mi mente sin que algo se rompiera dentro de mí. ¿Qué haces despierto tan temprano?, pregunté, cruzándome de brazos para protegerme del fresco de la mañana. Él sonrió, con esa mezcla de timidez y confianza que siempre me desarmaba. Pensé que quizá podríamos ir a dar una vuelta por el campo, alejarnos un poco de todo. Lo miré, intentando entender si sus palabras tenían un doble sentido. Sentí la tentación de aceptar, aunque sabía que no debía. ¿Y si se dan cuenta de que no estamos?, murmuré, dudando más de mí misma que de él. Volveremos antes de que nos extrañen. Prometido. Antes de darme cuenta, ya estábamos en el coche, conduciendo por un camino que serpenteaba entre árboles y pastizales verdes. El sol brillaba con intensidad, y el aire fresco entraba por las ventanas abiertas. Por un momento, parecía un día normal, un paseo inocente, pero cada kilómetro recorrido hacía que mi pecho se apretara un poco más. La carretera estaba casi vacía, solo nosotros y el horizonte. Hablábamos de cosas triviales, música, viajes, recuerdos de infancia. Fue la primera vez en días que me sentí ligera, casi feliz. Pero la felicidad fue breve. De repente, el motor hizo un sonido extraño, como una tos ahogada, y la velocidad comenzó a disminuir hasta que el coche se detuvo por completo en mitad de la carretera. ¿Qué demonios?, dije mientras giraba la llave una y otra vez. El motor tosió una última vez antes de morir por completo. Parece que el destino está jugando con nosotros, bromeó él, aunque en sus ojos había una sombra de preocupación. Suspiré con frustración. Esto era lo último que necesitaba. No puede ser, murmuré, revisando mi teléfono. Ni siquiera había buena señal. Llamamos al servicio de asistencia, pero nos dijeron que tardarían al menos 2 horas en llegar. Nos miramos en silencio, conscientes de la incomodidad de la situación. Él fue el primero en romper el silencio, con esa sonrisa que parecía convertir cualquier desastre en un momento memorable. ¿Y si lo vemos como una pequeña aventura? Hay un hotel cerca. Podríamos pasar la noche allí en lugar de quedarnos aquí esperando. Lo miré, sorprendida por su propuesta, pero, a la vez, sentí un alivio inesperado. La idea de quedarnos atrapados en el coche durante horas me resultaba insoportable. Está bien, dije finalmente. Vamos a hacer que esto no sea tan malo. El hotel estaba a solo unos kilómetros de distancia, un pequeño lugar rústico, pero acogedor, con un letrero de madera que crujía con el viento. Al entrar, el aroma a café recién hecho y bollos de canela llenó el aire, y la calidez del ambiente hizo que mi tensión disminuyera un poco. La recepcionista nos recibió con una sonrisa amable y nos entregó la llave de una habitación con una sola cama. Sentí como mis mejillas se calentaban, pero traté de mantener la calma. Es lo único que queda disponible, dijo ella, casi disculpándose. No importa, respondí antes de que él pudiera decir algo. Subimos a la habitación y dejamos nuestras cosas. Era pequeña, con paredes de madera y una lámpara que proyectaba una luz suave y cálida. Nos sentamos en los bordes de la cama, y, por un momento, todo quedó en silencio. Él sacó su teléfono, y en un intento de aligerar el ambiente, propuso jugar un par de juegos para matar el tiempo. Pronto estábamos riendo, compitiendo y olvidando, por un instante, la tensión que había estado colgando entre nosotros como una nube pesada. En algún momento, se levantó para prepararnos una taza de té. Lo observé desde la cama mientras su figura se movía con naturalidad. Había algo tan familiar en él,
pero también algo completamente nuevo. Me entregó la taza y nuestras manos se rozaron. Ese contacto simple, fugaz, encendió un fuego que intenté sofocar con todas mis fuerzas. Esto, no es tan malo después de todo, dije, intentando mantener la voz estable. Al contrario, respondió él, con una sonrisa que me desarmó. Creo que recordaré este día por mucho tiempo. Lo miré a los ojos y sentí ese vértigo de nuevo. Sabía que estábamos al borde de algo peligroso, pero también algo hermoso. Cuando la tormenta que llevábamos dentro se calmó, lo único que quedó fue el calor reconfortante de saber que incluso los días más imprevisibles pueden ser recordados como momentos inolvidables. El sol de la mañana entraba tímidamente por las cortinas de la habitación del hotel, tiñendo las sábanas de un color cálido. Desperté antes que él. Me quedé allí, inmóvil, escuchando su respiración tranquila mientras el silencio llenaba cada rincón del cuarto. Mi mente era un caos de emociones. La noche anterior había sido tan simple, y al mismo tiempo, tan íntima. Cada risa compartida, cada mirada sostenida en silencio, cada roce accidental, era una prueba de que estábamos jugando con fuego. Me levanté con cuidado y fui al baño. Me miré en el espejo, buscando respuestas en un reflejo que ya no reconocía del todo. Me sentía dividida, una parte de mí quería seguir adelante, dejar que este camino incierto me arrastrara, pero la otra se aferraba a la vida que conocía, a la seguridad y al amor que había construido con tanto esfuerzo. El sonido de su voz detrás de mí me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien? Me giré y lo vi, con el cabello revuelto y los ojos aún somnolientos. Había una dulzura en el que hacía que el nudo en mi pecho se apretara aún más. Sí, solo estaba pensando, dije, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Se acercó, acortando la distancia entre nosotros, y por un momento temí lo que podría pasar si dejaba que ese momento se prolongara. Sabes que esto no puede continuar, ¿verdad? Susurré, casi rogando que me contradijera. Él bajó la mirada y asintió, pero luego volvió a mirarme con una intensidad que me dejó sin aliento. Lo sé, pero tampoco puedo fingir que no te quiero. Su honestidad me golpeó como una ola. Sentí que el aire se hacía más denso. Quise decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar ese peso, pero mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Empacamos nuestras cosas en silencio, como si el momento de despedida nos envolviera antes de tiempo. La recepcionista nos sonrió al devolver la llave, y yo solo pude responder con un gesto automático. Al salir, el cielo estaba despejado, pero en mi interior había una tormenta que no encontraba salida. Volvimos al coche, donde un técnico ya había terminado de arreglarlo. Nos aseguró que todo estaba listo para continuar. Nos subimos y, por primera vez desde que empezó todo, el viaje de regreso fue silencioso, como si las palabras hubieran quedado atrapadas en aquel pequeño hotel de carretera. Con cada kilómetro que recorríamos, sentía como el presente se desvanecía, dando paso a la realidad. La casa, mi esposo, nuestra vida juntos, todo volvía a ocupar su lugar, como piezas en un rompecabezas que yo había intentado desarmar. Cuando llegamos, mi esposo salió a recibirnos, ajeno a la batalla interna que yo llevaba peleando. Nos abrazó, agradeciendo que todo se hubiera resuelto. Su abrazo fue cálido, sincero, pero también una especie de ancla que me mantenía atada a esa vida que ya no me hacía sentir completa. Esa noche, mientras preparaba la cena y él me hablaba de sus planes para el futuro, solo podía pensar en las preguntas que aún no me había atrevido a responder. ¿Era posible reconstruir lo que estaba roto? ¿O había cosas que, una vez fracturadas, jamás volvían a ser las mismas? Más tarde, cuando me quedé sola en nuestra habitación, volví a mirar mi reflejo. Sentí las lágrimas arder en mis ojos, pero no las dejé caer. Había llegado al límite, al punto donde debía elegir qué camino tomar. Tomé aire y cerré los ojos, dejando que el silencio de la noche me envolviera. No sabía si algún día podría perdonarme, pero si sabía algo con certeza, ya no había vuelta atrás.